El webinar de hoy va sobre la parte del control y gestión de la movilidad. Yo me presento, yo soy Ángel Cabrero Torres, responsable de conocimiento de WordPress en Cloud, y habrá gente que me conozca y gente que no me conozca. Al final, el webinar va enfocado en la parte de Microsoft 365. Aquí en la parte de la derecha, pues tenéis mi LinkedIn y mi correo electrónico por si alguien quiere consultar algo. Y por otra parte, os dejo ahí el blog porque lo he arrancado este año y estoy posteando cosas interesantes. Igual en vuestro día a día, pues puede ser algo que funcione a la hora de poder ver ese blog. Situaciones que nos ocurren, cosas que surgen, ¿no?, con el tema de Microsoft 365. Pues arrancamos. El índice del contenido, al final lo hemos dividido en 5 puntos. Situación actual, yo creo que es siempre importante tenerlo claro, ¿no?, dónde estamos y qué está ocurriendo. Sobre todo lo importante del webinar hoy, que es MS, Enterprise Mobility Security, ¿vale? Son 2 tipos de licencias que comentaremos. Sobre todo en el punto 3, los diferentes productos que incluyen estas licencias. Y el punto 4 es qué lleva cada licencia. Sobre todo porque siempre estamos en un tema ahí que lleva una licencia, que lleva la otra, esta novedad, al final, qué me incluye, qué puedo hacer. Y como punto 5, recomendaciones. Haremos unas pocas recomendaciones referentes a lo que hemos hablado, ¿vale? Situación actual en las organizaciones. Bueno, tenemos que basarnos en el punto que al final cada organización es un mundo, pero sí que es cierto que normalmente en todas tenemos ese trabajo híbrido de estar en la oficina y irnos a casa a teletrabajar. ¿Qué está surgiendo? Pues al final tenemos gente que, bueno, se preocupa a nivel de empresas, sobre todo el equipo de departamento TIC, porque la gente es muy productiva ahora, quiere utilizar herramientas y el objetivo al final de todo esto es que hay que proteger y controlar sobre todo al personal en movilidad, ¿vale? Estés donde estés, yo quiero saber un poco que no cometamos a lo mejor algún riesgo, ¿no? Entonces, si veis un poco la slide que estamos viendo aquí, pues el tema de incluir, pues eso, a todos los miembros en el equipo, emplear y otras partes externas para mejorar la innovación, sobre todo con herramientas de Microsoft, que es un poco donde viene aquí el webinar, y tener ese control, está volviéndose preocupante, ¿vale? Luego, el acceso centralizado a herramientas de comunicación, pues eso, en la parte de información esencial para una colaboración eficiente, pues igual el team se nos puede poner en un hecho que en contra, ¿no? Por no saber trabajar con él y luego mover documentación que nos lleve a lo mejor a una pérdida de datos que no tiene por qué llevarse el usuario si es de la empresa, ¿vale? Y luego entra, sin duda, los dispositivos personales que pueden poner en riesgo, ¿no? El hecho de que el otro día en un cliente se hace una auditoría y detecta que, bueno, había un usuario que tenía muchos móviles conectados y no solamente era el de la empresa, el corporativo, sino el personal, ¿vale? Es uno de los riesgos que al final, a nivel de administrador, del departamento TIC tiene que tener controlado y sobre todo porque la movilidad está ahí y, vuelvo a decirlo, hay que protegerla y controlarla. Y son situaciones que a las empresas ahora mismo les está ocurriendo y están pensando un poco en cómo puedo controlar todo esto. Luego tenemos una de las cosas que yo creo que el que está en Microsoft hace tiempo le ocurre, ¿no? La situación actual con las licencias. Si empezamos a hablar de licencias, pues vamos, es que podemos coger un webinar hoy y mañana otro y la semana que viene otros 2, porque es un mundo a estar ahí encima y controlarlo y que un partner te asocie un poco lo que hace cada cosa y tal, porque podemos invertir mucho tiempo. Si ponemos un ejemplo al final de varias licencias que vamos a comentar, un poco por ver lo que ocurre con el tema de las licencias, es que Microsoft cambió el nombre de Office 365 a Microsoft 365 y la gente empieza a tener dudas, ¿no? Aquí ahora mismo, si empezamos por las Microsoft 365 E3, pues al final, fijaros que, es una licencia que, lleva aplicaciones, lleva productividad, pero lleva cumplimiento, seguridad, que es un poco la clave en las empresas. La parte de la seguridad de ahora y la parte de cumplimiento está sumando bastante. Ya no es un hecho de trabajar solamente con herramientas de productividad, ¿no? Hay que dar ese plus porque el mercado lo está pidiendo y la tecnología te lo está dando. Luego tenemos la Microsoft 365, que es el full equip, que digo yo, donde al final vuelves a tener todas las herramientas de productividad, pero bueno, con temas avanzadas de seguridad, la parte de cumplimiento, la parte de voz y sobre todo el hecho de lo que buscan las empresas, ¿vale? El tener controlado todo mi parque, ¿no? A nivel de organización en lo que es todo el producto de Microsoft 365. Y luego vemos un poco también a la parte de Office 353, que digamos que son las vintage, porque ya son las antiguas, ¿vale? Pero bueno,
tiene siempre toda la parte de productividad, pero además le suma seguridad y cumplimiento. Ahí vais viendo un poco, sobre todo se ve claramente con la foto actual, ¿no? Que van añadiendo cositas, los Defender, la parte de Intune, Information Protection, y fijaros en rojo lo que marca una diferencia de un E3 Office 365 a un E5 Office 365, ¿no? La parte del Defender, Analytics, Power BI Pro, ¿vale? La audioconferencia, sobre todo la parte de funcionalidades de voz, que es lo que suma bastante, aparte que la parte de seguridad, ¿vale? Esto, vamos, al que esté aquí escuchando esto, seguro que las dudas de licenciamiento están y seguirán. ¿Por qué? Porque es un producto que no para. Tenemos estas, pues ahora, igual el año que viene tenemos otras, ¿vale? Fijaros también que también sale al mercado, que es una de las que ahora mismo está generando bastante, bueno, buena, la verdad que está entrando bastante bien la realidad, el empresa premium por un tema bueno, de que estamos trabajando con productividad, pero no pierdo de lado la seguridad, ¿vale? Y luego si nos metemos a las F5 Security y la F5 Compliance y si queremos sumar los dos, pues existen estas, que al final ahí está la foto, porque cada una al final tiene truco, ¿no? Cada uno te da una cosa y luego si lo quieres o no sumar con otra, pues coges otra. Son add-ons que suman a esta parte. Esto que veis aquí a nivel de producto de seguridad, identidad y cumplimiento, hay cosas bueno, algunas vamos a ver en el webinar, ¿vale? Que al final son productos que igual se conocen, que igual no, pero el objetivo es tratarlo y sobre todo el objetivo es tratar las dos licencias que hay de Enterprise Mobility Security, ¿vale? Y luego si nos vamos a los Defender ya entramos en un mareo porque yo conozco gente que al final ya no sabe lo que es el endpoint, lo que es el Defender Hub 365 o más que lo que es dónde está metido, en qué licencia, dónde está el Defender for Identity o qué es el Defender for Identity que lo vamos a hablar, ¿vale? ¿Qué es el Defender Flow Cloud Apps, el Security que al final también es un poco desconocido o a veces se conoce o no saben qué licencia está? Voy a decirlo al final, hay dudas, se genera mucha duda e incertidumbre en las licencias. Cliente que viene de ahora y se migra ahora y cliente que lleva años en la rueda, en licenciamiento, que igual no cambia o igual cambia y le genera antes de cambiar dudas. Y al final, pues bueno, ahí tenéis el monigote de Nunsis, que ahí en esa parte os podemos ayudar sobre todo en esas dudas de licenciamiento y sobre todo mejorar mucho lo que tenga el cliente a nivel de licenciamiento. El tema de precios ya es tratarlo aparte y ver también esa empresa hacia dónde quiere ir bueno, y apuntar un poco ese objetivo, ¿no? Sobre todo la parte de mejorar siempre. Empezamos con lo que es al final del webinar, ¿eh? Que es el Enterprise Mobility Más Security, el MS, ¿no? Las iniciales. No es que sean unas licencias nuevas, sino que están en el mercado y al final el otro día pensé, digo, bueno, pues voy a comentarlo en un webinar, pero claro, pues es interesante porque toca mucho de seguridad y algunas cosas no se conocen. Al final es una plataforma bueno, se basa en la parte de identidad, sobre todo porque nos va a ayudar, ¿no? a la parte de gestión de acceso y la identidad de usuarios, a la productividad y proyectos administrada y sobre todo a la protección de la información. Sobre todo un punto clave también es la protección contra amenazas. ¿Qué ocurre? Hay dos planes. El Enterprise Mobility Security 3 y luego está el E5. Entonces, en este webinar lo que vamos a tratar es las diferencias y qué herramientas te ofrece cada uno de estos. Seguramente algunas las conocéis, pero bueno, el tema de este licenciamiento al final, el otro día hablando con un cliente, las iniciales a veces hacen daño, MS, ¿qué es eso de MS? Le entras a hablar de lo que es el producto y bueno, le vino bien, o sea, entonces pensé, digo, pues vamos a ello, vamos a comentarlo y que la gente también sepa estas licencias. Entonces, ahora con el punto 3, lo que vamos a comentar ya son los diferentes productos, ¿vale? En la parte de arriba podéis observar que tenemos el Enterprise Mobility Security 3, que lleva el Azure Active Directory Directorio Premium P1, y luego en la parte de la derecha tenéis que tenemos el Enterprise Mobility Security 5, que sí que lleva el Azure Active Directory Premium Plan 2. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues funcionalidades que nos va a dar una licencia a otra. Entonces hay que definir cuál nos interesa. Todo esto también se puede contratar como add-on. No hace falta irte al MS. Pero bueno, comentamos el MS porque son herramientas que incluyen ese pack. El Azure Active Directory al final, aquí a la izquierda veis que, bueno, ahora ya le llaman Microsoft Entra porque eso es lo que hemos comentado antes. Licenciamientos cambian mucho, los nombres también los cambian, añaden cosas y funcionalidades que igual no nos enteramos y a partir de ahí lo que es la parte de administración pues cambia bastante a nivel de un departamento TIC, los accesos, los paneles. Y ahí veis a la parte de la izquierda todo lo que te da la parte de Microsoft
entra, ¿vale? Y a la parte de la derecha hay una foto pequeña porque lo he puesto en el Active Directory de toda la vida, porque es curioso, hay gente que al final pues se lo plantea, ¿no? ¿Nos vamos o no a lo que es Azure Active Directory Plan Premium P1 o 2? ¿Me quito el on-premise del directorio activo local? Realmente hay que hacer un análisis de lo que uno tiene en el directorio activo, sobre todo porque si hay dependencias, pues o nos las quitamos o poco a poco vemos cuál puede ser nuestra hoja de ruta, pero la realidad es que hay clientes ya que todo trabajan con Azure AD. Pero no con Azure AD con la licencia que lleva Microsoft, la gratuita, no. Nos metemos con la parte del Premium. Normalmente nosotros siempre recomendamos tener un Premium Plan 2 y ahora comentaremos el por qué. Y sobre todo porque, ¿qué podemos hacer con Azure AD? Pues esto creo que más o menos se entiende, ¿no? El hecho de los accesos a aplicaciones, inicio de sesión único para aplicaciones ya no sean de Microsoft sino externas, administrar usuarios y grupos, aprovisionar usuarios, habilitar la federación entre organizaciones, es algo que está en preview y está funcionando bien, proporcionar una solución de gestión de identidad, identificar actividad de inicio de sesión irregular, el tema de MFA, bien conocido por la parte de la identidad del usuario que hay que protegerla, extiende las implementaciones de Active Directory local existentes con Azure AD, lo que es influencia en el directorio activo para que tenga unidad credencial, el tema de proxy de aplicación, accesos condicionales y luego aquí viene un poco la decisión si nos vamos o no a pagar un directorio activo o nos vamos directamente a Azure AD porque metemos Intune para gestionar sobre todo la parte de equipos y móviles. Porque a la parte de la derecha de la foto esta tenéis usuarios, grupos, GPOs, el directorio activo de toda la vida, y a la parte de la izquierda, si solamente tenemos el Azure Active Directory Premium P1 o Plan 2 o el free que lleva Microsoft, tenemos usuarios y objetos, pero no podemos gobernar los equipos si no tenemos Intune. ¿Vale? Un poco esa es la reflexión. ¿Que llegará un momento que todo estará arriba? Pues seguro, seguro que sí. ¿Que tenemos ya clientes que tienen todo arriba? Pues también. O sea, hay que analizarlo y verlo. Y la tendencia está siendo un poco a mirar hacia la nube, ¿eh? Lleva años ya la nube ahí posicionada, pero ahí la gente al final, el hierro y todo eso, pues hay que verlo y tratarlo, ¿vale? Bueno, si entramos en la parte de lo que nos puede dar también el Interplan Multi-Mass Security 5, existe el PIN, ¿no? El tema de, bueno, pues de hacer a él lo que viene siendo la parte de la identidad, ¿vale? Los privilegios, ¿no? Que podemos dar o no a usuarios para que al final sean administrados y hagan algunas acciones. Normalmente, a veces el producto este no es conocido, pero normalmente lo que se hace es que la gente empieza a crear administradores globales o, da igual, yo administrador de chain, de team, lo que sea, y eso se queda un poco en el olvido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con esto lo que podemos conseguir, al final esto va un poco a la parte del departamento TIC, es controlar, ¿no? y administrar todo lo que es tema final de acceso a recursos de la organización, porque al final cuando tú tienes acceso a un portal de Microsoft, sabemos que depende de ese rol, va a tener acceso a todo, ya sea correo, ya sea documentación, con el tema delicado que está el tema de la fuga de información, y sobre todo el hecho de que yo pueda supervisar y gestionar esos privilegios. Por ejemplo, ¿qué me va a dar? ¿Vale? En esa posición que vemos aquí, en la pantalla de abajo, vamos a administrar el acceso bajo demanda, ¿no? Ese acceso yo te lo voy a dar, te voy a dar un permiso a un usuario o a alguien externo que venga de fuera y te voy a decir, tienes una hora para hacer esta acción. Después de esa hora, al final ese rol baja a usuario ya no, ¿vale? Sobre todo la parte de supervisión continua, sobre todo lo que está haciendo con esos permisos elevados y alertar de caso de que haya una actividad sospechosa al final de que, bueno, pues que intente hacer alguna historia que dentro de cabe es un riesgo, ¿no? Dentro del portal. Sobre todo la auditoría y registro, pues también nos va a dar el hecho de que ese seguimiento que hemos dado a esa persona con esos privilegios elevados, ¿vale? Nos va a facilitar un poco más de auditoría y cumplimiento normativo. Y luego el informe detallado de análisis de actividad, que vamos a ver qué ha hecho ese usuario y sobre todo es un acceso con un tiempo limitado. Y a partir de ahí detecto lo que ha hecho. ¿Nos podemos fiar ya de acceso control a todos? Los usuarios que me pidan administrar un exchange, administrar un Intune, pues bueno, me puedo fiar, pero que sepáis que el que tenga Azure Active Directory Premium Plan 2 tiene directamente el PIN, ¿vale? Luego también tenemos dentro de lo que viene siendo el E5 de MS, tenemos el Azure Active Directory Premium 2 que nos da al final la parte de Identity Protection. ¿Qué ocurre? Hay gente al final
que el hecho de riesgo alto, riesgo bajo y tal, pues no tiene controlada la licencia de Microsoft que toca a nivel de Azure Active Directory, o tiene una plan P1 y a partir de ahí no puede ver esto, ¿vale? ¿Qué nos da esto? Al final lo que nos va a dar es proteger a las cuentas. El mayor valor que hay es proteger la identidad de los usuarios. A partir de ahí yo las quiero proteger, pero también quiero tener información de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces esto lo maneja Microsoft con una gestión de riesgos y un poco de investigación, ¿vale? Que si no tenemos esta licencia no lo podemos sacar. Lo típico que viene aquí es el alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo, ¿vale? Un riesgo alto al final conlleva que alguien esté intentando, haya hecho una conexión fuera de mi lugar habitual, fuera de España, ¿no? Y me manda un correo y me avisa, ¿vale? ¿Cómo funciona? ¿Qué funciones tiene? A lo mejor, pues lo que al final hace es que va aprendiendo un poco y de comportamiento y te avisa si hay un viaje atípico, ¿no? Que seguro que el que ha tenido esto y lo ha trabajado lo ha visto, ¿no? O sea, alguien se conecta fuera de donde normalmente no se conecta. O sea, igual yo estoy en Valencia y resulta que alguien intenta conectar en Barcelona. Pues hay un aviso. No es un riesgo alto, pero te va a avisar que es un riesgo medio. Y eso le puede llegar perfectamente al departamento TIC. Esos riesgos al final, pues los administradores también pueden configurar políticas, que al final es lo que se basa, ¿no? El tema de que, os he dicho antes, es decir, si hay un riesgo alto, que me avise o tomamos acciones, que también se pueden trabajar, ¿vale? Y luego el detalle. Mucha gente cuando quiere ver el detalle al final de qué está pasando con nuestro usuario, como yo no tenga el Premium Plan 2, no voy a tener esos eventos donde me deje información de esas actividades sospechosas, ¿vale? Luego tenemos también el que si tenemos Azure Active Directory Premium P1, pues tenemos los accesos condicionales, las directivas, ¿no? El hecho de mandar una señal, tomar una decisión y hacer un cumplimiento. Es decir, yo no quiero que conecten fuera de España porque yo no estoy dentro de España trabajando. O sea, eso es, al final puede ser un riesgo y lo quiero cerrar, ¿vale? Luego también es verdad que dentro de la parte de directivas, ya Microsoft ya te saca unas predefinidas que si quieres puedes elegir, ¿vale? El hecho que tiene aquí, que se basa un poco en ese asistente, puedes seleccionarlo y aplicarlo. Luego sí que es verdad que puedes cogerte un poco al final y crear tú la propia por necesidades que al final a mí esto igual no me encaja, ¿vale? Importante tener directivas creadas en el sentido de que yo voy a tener mayor control de las identidades y sobre todo de los equipos, ¿vale? Ahora está poniendo muy de moda el tema del hecho que si el equipo no está en Intune, pues no lo dejo acceder con una regla condicional. ¿Por qué? Porque yo quiero que conecten a la empresa los equipos corporativos, no que se le conecte un equipo que al final no es de producción de la empresa. ¿Por qué? Porque se puede descargar algo, porque al final puede hacer alguna acción que no tiene sentido, porque ese equipo no tiene por qué trabajar, no tiene que bajar documentación, viene un poco todo ligado y es algo habitual. Y la clave también en los móviles que comentaba al principio, que cualquiera se conecte a un móvil de la empresa y que no sea el de la empresa, pues ya digo yo que la gente de Departamento se preocupa, porque al final, ¿por qué se tiene que configurar una cuenta Ángel Cabrón en el móvil personal? Si igual no es el camino, porque luego se mete el OneDrive y luego se mete el Teams y la información viaja y se sincroniza algo. Eso es lo que hay que tener en cuenta y se está teniendo en cuenta en muchas empresas, ¿vale? Luego también tenemos el que si vamos a la Azure Active Directory Plan 2, que al final está en la parte de MS5, sí que tenemos acceso con funcionalidades basados en riesgos. O sea, al final, la parte de plan P1 teníamos los accesos condicionales, pero aquí ya empezamos con los riesgos. Riesgos hay de sesión y de usuario. A partir de ahí tenéis una foto que si hay un riesgo, que me haga una acción. O sea, que al final, bueno, me pida el MFA a ese usuario, que me lo bloquee, ¿vale? Que cambie la clave. Al final, toda esta parte es un poco lo que hay que ir sumando. Por eso, al final, el irse al Azure Active Directory Plan 2 nos va a hacer un poco la parte de identidades de usuarios y equipos, nos va a proteger mejor a nivel de organización, ¿vale? Por eso es importante saber qué me da una licencia con otra para definir al final hacia dónde voy, ¿vale? Luego es lo que he dicho antes, hay que trabajar un poco cada cliente o empresa dónde quiere ir, porque soluciones hay, pero luego hay que ver si encajan en la organización, ¿vale? Hay un ejemplo que si al final una directiva de riesgo de inicio de sesión pues requiere autenticación multifactor, cuando ese riesgo al final es medio o alto, pues que deben comprobar que el multiplicador de inicio de sesión es medio o alto y que lo aplique el usuario y lo valide, ¿vale? Es lo que os he dicho. Podemos requerir el tema de MFA, de que me cambie el password por riesgos, ¿eh? Por riesgo al final
Y es una parte de automatización, ¿eh? No tenemos que estar pendiente al final de hacer acciones nosotros cuando una herramienta me lo puede hacer. Eso es vital, ¿eh? La automatización se está volviendo también en las empresas algo fundamental. Yo no quiero invertir un tiempo en estar esperando a ver qué está haciendo este usuario y si hace un riesgo, venga, voy a bloquearle, cambiar la clave. No, es que esto lo puedo hacer de forma automatizada, ¿vale? Es el punto clave ahí, la automatización. Luego tenemos el Defender for Identity, que yo creo que es un poco uno de los desconocidos, ¿vale? Y me diréis, bueno, ¿y esto qué hace que entorno directorio activo? Hablamos ahora de DC local. Pues efectivamente, o sea, esta herramienta de Microsoft Defender for Identity también coge la parte de información a nivel de servidor de directorio activo. Se aplican directamente esas sondas para que me dé la información y yo lo pueda ver en la nube, ¿vale? Ya no solamente queremos proteger la parte de siempre que es la nube, ¿no? La identidad de la nube, sino aquí en on-premise también tenemos la posibilidad, con estas características que nos informa un poco la herramienta de Identity, de prevención, de detectar, investigar y responder, ¿vale? Sobre todo la parte de esas características, los ataques que podamos tener a nivel de usuarios, ¿vale? También voy a informar. La parte de posibles amenazas internas o sobre todo credenciales robadas, actividades de red en tiempo real, hablamos de directorio activo, ¿eh? Y sobre todo que al departamento TIC le permite, volvemos, la automatización, ¿no? Tomar acciones. Y sobre todo la actividad de comportamientos que hace esta herramienta si hay cosas sospechosas, ¿vale? Esto es esta licencia que nos va a dar esa visibilidad a nivel de directorio activo local, ¿vale? Que luego, ¿cómo entramos? Pues a la nube. O sea, al final sí que es cierto que tienes que instalar las señales en los directorios activos, ¿vale? Pero tú, para poder visualizar todo esto, lo tienes en el panel de Defender for Identity. ¿Dónde está? Pues a día de hoy, como sabéis que cambia tanto la parte de seguridad, pues en el panel de seguridad, pero en Settings, Identities, ¿vale? Y ahí podríamos ver un poco lo que está ocurriendo en esos dominios y si hay un tema de alertas, si, bueno, hay riesgo en un usuario, él te va a dar esa información. Ya digo, es uno de los que incluye MS5, pero claro, es a veces desconocido este producto, ¿vale? Luego tenemos el Defender Cloud Apps. Al final el Defender Cloud Apps normalmente se accede siempre al panel de security.microsoft.com que os pongo aquí abajo. Se utiliza, sobre todo nosotros, cuando alguien tiene un SIEM, se coge una licencia de estas para que me lo pinte la información que hay en la nube, ¿vale? Esté reflejada con el SIEM, ¿vale? Para traer esa información y plasmarlo. Esto al final es una solución nube totalmente. Lo que hace es que ya no solamente trabaja con aplicaciones de Microsoft, sino es a nivel de aplicaciones y de todo de la nube, ¿vale? Que al final nos va a dar información, esto claro, hay que configurarlo, hay que alimentarlo, pero nos va a dar unas características de amenazas avanzadas, de comportamientos de usuario, no solamente con aplicativos de Microsoft, ¿vale? Identificación y protección de acceso no autorizado, eso también se puede controlar, y sobre todo fuga de datos y detención y respuestas a incidentes, ¿vale? Digamos que va a ser el ojo que todo lo va a ver a nivel de lo que viene siendo este Defender por Cloud Apps, ¿vale? A partir de ahí tienes una foto, pues bueno, que te va a ir pintando la parte esta, todo esto ya digo decirlo en la parte de seguridad, porque a día de hoy está ahí, ya veremos si no lo cambia el mes que viene. Y aquí tenemos una visibilidad de alertas, de información. Sí que es cierto que se está viviendo mucho ese rol que tenga el departamento TIC de si yo voy a llevar la parte de seguridad, si lo va a llevar un equipo especialista o una persona especialista, y es un tema que está ahí en el aire y hay muchas empresas que no acaban de aterrizar porque no tienen una parte de seguridad. Aquí dentro de Nunsis tenemos pues un equipo potente en la parte de ciber, que ahí sí que nos pueden ayudar a nivel de cliente también, ¿vale? El trabajar toda esta parte. Y sobre todo, importante, vuelvo a decir, qué queremos y qué tenemos, ¿vale? Por verlo. Luego también otro de las herramientas que entra es el Azure Information Protector, la parte de IP. El ciclo de vida del dato, ¿no? El dato está viajando constantemente por Teams, por los móviles y puede haber, sin duda, y ha existido y existirá siempre esa fuga de información, ¿vale? Cierto es que en España se hacen las cosas cuando ocurren, ¿vale? Yo he comentado esto en algunos clientes, me parece muy bien hacer Information Protection, pero creo que no es el momento. El momento ocurre cuando pues, hay una fuga de información y encima pues, se nos escapa por ahí un dato que encima no puede salir fuera de la organización. Para todo esto tenemos IP, ¿vale?
Al final lo que nos va a dar es la protección de la información. Tienes que conocer el dato, proteger tus datos, evitar la pérdida de datos y gobernar los datos. Si no tenemos nada de esto, olvidemos, ¿no?, que la fuga de información puede estar ahí, ¿vale? Porque la fuga de información, hay gente que la asocia, bueno, yo cierro el OneDrive, que no comparto a la gente al exterior, yo el Teams que no inviten a nadie, ya gobierno el dato. Error, o sea, el dato no lo estoy gobernando. Estoy haciendo el que no accedan, pero cualquier usuario, pues al final coge el dato, se lo pincha a un USB y se lo lleva, y el dato se lo lleva y lo abre su mujer si quiere o sus hijos, ¿vale? Si protegemos el dato, eso no pasa, ¿vale? Es importante tenerlo claro, el ciclo de vida del dato, porque yo tengo que conocer el dato, tengo que protegerlo, evitar la pérdida y sobre todo gobernarlo, ¿vale? Que es importante ese ciclo de vida. Yo voy a decirlo, ¿eh? Hay empresas que no verán el caso, hay otros que sí que lo ven pero más tarde y luego vienen apretándole con temas de seguridad, ISOs y cumplimientos y IP, ahí está. Ahí está y se pide y se empieza a gobernar, ¿vale? El dato. El tema importante de todo esto es la clasificación del dato. O sea, yo lo que al final puedo generar con IP, pues es lo típico que yo mande un correo. Hablamos ya de correo a nivel de Outlook, hablamos ya vía web, hablamos ya de Word, hablamos ya de cualquier aplicativo de Office, ¿vale? Esto va a estar ahí. Es decir, el usuario podrá elegir un tipo de etiquetas que hay que trabajar, ¿vale? Que sea público, personal, confidencial. Se crea una taxonomía de etiquetas, sobre todo porque cada cliente, pues como he dicho antes, es diferente, ¿vale? Y luego se define ese nivel de confidencialidad porque igual quiero decidir que no impriman, que no reenvíen. Lo típico que ha pasado que alguien ha mandado un correo. Madre mía, hay que borrar ese correo porque lo hemos reenviado fuera. Pues, oye, pues que sea interno, a lo mejor, la etiqueta interna y así no sale fuera ese correo nunca, ¿vale? Son ejemplos que están ahí, ¿no? El tema de ir a esto depende un poco también, ya digo, situaciones en clientes y sobre todo importante también el tema de lo que estemos trabajando y sobre todo la pata que marca un poco aquí es esas migraciones de file server, que al final me llevo el documento o voy a estar más seguro arriba. Claro, al final con todos estos add-ons que podemos meter o licencias que podemos añadir, depende qué licencia contratemos, podemos tener todo esto, ¿vale? Que al final es un poco lo importante. Yo aquí, el tema del Interpath Mobility Security 3 y el E5, pues uno lleva el Acción Información y Protección P1 y otro lleva el Plan 2. Para mí la diferencia más clara, y creo que es algo que sumo bastante, es que en el Plan P1 el agente etiqueta, el usuario etiqueta, selecciona lo que quiere, y en el Plan 2 eso es de forma automática, ¿vale? Es decir, ahí veis una foto donde pone una tarjeta de crédito y automáticamente la herramienta lo genera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final tenemos la posibilidad de que el usuario tampoco por despiste o porque al final, bueno, no queramos hacer ruido a nivel de usuarios, que lo haga de forma, ¿vale? Sí que son proyectos que necesitan formación, ¿vale? A nivel de usuarios, porque si esto entra en una organización y empieza a ver etiquetas, pues como no vemos una formación, las etiquetas de poco van a servir porque la gente esa concienciación no lo tiene, son charlas de concienciación también un poco de este uso. Y sobre todo aquí a la izquierda, abajo del todo, tenéis pues un ejemplo, ¿no? O sea, ahí se manda un correo, ¿vale? Que al final era interno o confidencial y a ese usuario se le para, porque no tiene por qué juntar un correo donde al final tiene algo que no tiene que salir fuera de la empresa, ¿vale? Y le manda pues eso, un informe diciéndole que, bueno, que al final lo que quiere compartir en el contenido debe estar al final como externo público porque no tenemos esa posibilidad porque lo hemos restringido nosotros, ¿vale? Ya digo, la parte de hacer Information Protection es algo que está ahí, se están haciendo proyectos, ¿vale? Con la parte también de LP y bueno, son necesidades que a día de hoy a nivel tecnológico están, ¿vale? Fijaros que yo hice un webinar el mes pasado que hablé de todo esto con un poco más detalle, sobre todo la parte esta de por qué proteger el dato, esos beneficios también, y licencias. Está publicado en la parte de YouTube de Nunchis y ahí lo podéis tener, ¿vale? Por si queréis un poquito más de información, ¿vale? Luego entra también Intune, ¿vale? Otro de las herramientas que está tomando el control por lo que hablábamos antes al principio, ¿no? De gobernar los equipos y por qué no quitarme, a lo mejor irme directamente, las empresas nuevas se van directamente igual a la parte de la nube,
sumando la parte de Intune para controlar los equipos, desplegar GPOs y a partir de ahí evitarme que tenga un directorio activo, ¿vale? Porque ya puedo tener esas funcionalidades que yo tengo. Es más fácil empezar de cero, claro está, que de una empresa que lleve años con directorio activo local, por las dependencias que hablábamos. Pero aún así ya hay gente, nos están dando preventas de que quieren un poco tener esa opción de futuro, de implantar pues Intune y ver si un poco al final pueden ir saliéndose de lo que era y lo que es lo clásico a nivel directorio activo, que no quiere decir que se pueda quitar en todas las empresas, pero que sí que se está moviendo el tema, ¿vale? Intune al final nos vale un poco para administrar los equipos a nivel dispositivo móvil, dispositivo al final que enrolemos, para tener un control sobre él, ya sea en Windows, ya sea Mac, Android, ¿vale? iOS. Y bueno, el tema de aplicaciones, instalar software, controlar qué quiero que tenga esos usuarios, pues lo puedo trabajar. Automatizar las aplicaciones y directivas, seguridad y cumplimiento, condicionales, lo que decía antes, un acceso condicional. Si yo tengo Intune, voy a bloquear, solamente voy a dejar entrada en Microsoft 365 equipos que yo tengo gobernados en la parte de Intune, registrados, para tener un poco más claro. Luego la parte de aumentar la seguridad integrados con Defender, punto de conexión y todo eso, pues también está el Defender for Endpoint, que también podemos traer la línea con esto, ¿vale? Todo un poco va sumando el ecosistema con licencias que vas teniendo porque al final lo administras todo de un portal, ¿vale? Y luego la parte de autopilot, que es la automatización del montaje de un equipo. Es decir, no hace falta que yo encienda el equipo, sino yo los inscribo y le aplico aplicaciones, los configuro de forma automatizada que cuando inicie Ángel Cabrero, pues va a tener dentro de ese grupo que esté trabajando Ángel Cabrero, pues si al final trabaja de responsable técnico, pues los responsables técnicos tienen que tener al final unas aplicaciones, un software, pues entonces lo hace de forma automatizada, ¿vale? Que es un poco lo que ha ocurrido en un día a día que nos llevó la parte de la pandemia y esto fue algo que se generó el que la gente tenía una oficina, el que los equipos tenían que estar preparados y a una sede que no estaba dentro del alcance de esos usuarios porque trabajaban y no salían de casa, situaciones que nos han dado. Intune ha ganado bastante porque se fue al equipo, ¿vale? Antes, hace mucho tiempo atrás, iba solamente a los móviles y como salió el equipo, pues se está ganando enteros. Y como tiene una parte de administración que va todo englobado a nivel de Microsoft 365, pues ahí lo tenemos todo ese control, ¿no? También os pongo aquí el detalle de que, bueno, pues el 23 de este mes voy a hacer un webinar sobre la parte de la gobernanza de los dispositivos de la empresa con Intune, ¿vale? Por eso tampoco hemos entrado mucho en detalle, ¿vale? Os invito a los que estáis, que si queréis entrar y tener ese detalle y poder ver, pues lo que estamos comentando, pues lo que ahora no hemos comentado de detalle, de licencias, qué podemos hacer, ¿vale? Lo vais a tener ahí. Y luego entramos con una de las también desconocidas, que yo creo que al final está ahí, ¿vale? Pero para mí creo que es una de las conocidas, sin duda. Es las análisis avanzado de amenazas, ¿vale? Es ATA, las iniciales de ATA, que al final nos ofrece una detección de amenazas avanzadas, análisis de credenciales, informes detallados, integración con otros productos de seguridad. Todo esto al final, todo producto se integra uno con otro. Eso es una realidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que al final esto es para entornos de red, bueno, que al final trabajamos con credenciales o infiltración de malware, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final hay que instalarlo en on-premise. Fijaros que estamos hablando de todo nube, pero hay un producto que instalas on-premise, aunque luego él dé una información en la nube, pero necesita tener esa visibilidad abajo, pintarla luego arriba. Entonces, todo esto se basa en lo que os he comentado, 4 puntos. El comportamiento que pueda tener a nivel de, pues eso, de detectar alertas, de tráfico de red, de acceso no autorizado, de phishing, movimientos laterales, que al final es todo el tema de detección de amenazas avanzadas, análisis de credenciales, ¿vale? El uso de credenciales de usuario, un administrador, el robo de credenciales, el acceso no autorizado, ¿vale? El informe detallado, pues eso al final lo que nos interesa al departamento TIC es un informe detallado de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido, ¿vale? Y sobre todo la integración de productos que os he comentado, ¿vale? Al final todo eso va sumando en esos años. Y fijamos aquí la foto que puede estar un poco pintándonos lo que nos puede dar esa información. Vuelvo a comentar, es necesario un servidor dedicado a nivel on-premise, directorio que tengamos el directorio activo alguna máquina, ¿vale? Que tengamos por ahí para instalar esto
y sobre todo cumplir los requisitos que nos piden. Por eso digo que es un poco, el ATA es un poco desconocido y está ahí, pero la realidad es que, bueno, lo comentamos para que tengáis claro un poco qué MS lo incluye, ¿vale? Y ya como punto 4 al final y foto final, ¿vale? ¿Qué lleva, no, cada licencia? Pues al final veis que la parte de Microsoft lleva esta licencia de Enterprise Multi-Team Security 3 y luego tenemos la Enterprise Multi-Team Security 5 y aquí vais a ver lo que entra o no entra, ¿no? En la parte de Azure Active Directory, fijaros que los accesos condicionados basados en riesgo no lo tiene, ¿vale? El L3 tampoco tiene la parte de privilegios de identidad de manager, que al final es lo que hemos comentado, el PIN, ¿vale? El resto, pues E5, pues lo tiene todo, ¿vale? Y luego tenemos el Intune, el Azure Information Protection y el Microsoft Windows, el Microsoft Defender, porque al final la parte importante de que todo lo que protege Microsoft le llama Defender ahora. En Intune, pues realmente lo incluye todo la parte de las dos licencias. En la parte de Azure Information Protection, pues tenemos la clasificación de etiqueta de inteligencia de datos, que lo tiene solamente pues, el MS5, ¿vale? Y luego, seguridad basada en la identidad, que es la parte que comentaba de Microsoft Defender, lo único que no incluye al final el E3 MS es lo del Defender Flow Camps y la parte de Defender for Identity, ¿vale? Un poco la foto de lo que nos da, ¿vale? Y luego, como punto un poco final, sobre todo por la parte de recomendaciones, yo desde mi punto de vista, al final hay que analizar, pues eso, nuestras necesidades en la empresa, ¿vale? Asesorarse en el tema de licencias y trabajar en esos futuros proyectos. ¿Por qué? Porque la necesidad la tiene el cliente. Al final el cliente tiene que ver cómo trabaja y qué le está demandando su día a día. A partir de ahí, tiene que pensar, si está en Microsoft 365, claro está, es qué licencias, que ahí viene un poco ya el mareo que puede ocurrir y hay clientes que nos han llamado, mira Ángel, ni más claro, o sea, ahora tengo una nueva licencia, no sé lo que tiene, ahora quiero mejorar la parte esta, ¿qué hago? ¿Cómo controlo los equipos? ¿Qué licencia de Intune contrato? ¿Qué add-on cojo? ¿Me llevo la Premium? Bueno, eso es algo habitual y es una tendencia que existe, ¿vale? Entonces, ese asesorarse en el tema de licencias creo que es importante, ¿vale? Tener algún partner de la mano para ello. Y sobre todo trabajar en esos futuros proyectos que vienen un poco ligados a esas necesidades que tiene la empresa. Sobre todo una vez esas licencias, hay gente que coge la licencia a tope de gama, tiene el Ferrari, pero vamos, el Ferrari lo arranca una vez al mes y no lo está explotando. ¿Cómo puede tener esa licencia un cliente? Nos preguntamos. Pues porque igual por un asesoramiento, porque no tiene ese recorrido o esa necesidad, o pues la ha comprado porque la ha comprado, pero luego vuelves con él y hablas y claro, empieza a descubrir cosas que esa licencia no sabía. Eso es una realidad, ¿vale? Y yo como resumen final de todo esto, hay que empoderar a los empleados, pero teniendo el control. O sea, todos los empleados que están en Microsoft 365 a nivel de empresas trabajan con herramientas de todo tipo, ¿vale? Que si el Team, que si el OneDrive, el SharePoint, colaboración, pero esa colaboración hay que controlar de alguna manera. Y con lo que he comentado de MS, a nivel de productos que tiene cada una, pues creo que puede sumar bastante a esa parte de que podamos tener ese control a nivel de empleados, ¿vale? Y con esto al final, pues concluimos. No sé si tenéis algún robo, alguna pregunta, queréis comentar algo que tenemos conectados. Vale, el Defender for Endpoint cubre el PC, nos pregunta Esther, ¿vale? ¿El Defender for Endpoint cubre todo el PC o móvil o viene a sustituir el endpoint normal? El tema de endpoint hay que tener claro en qué endpoint estoy trabajando, ¿vale? El Defender for Endpoint directamente está en la parte de Intune, que también le están cambiando el nombre, ¿vale? Y cuando se va al Defender for Endpoint se va al equipo y también lo tenemos a nivel de móvil, ¿vale? O sea que cubriría la parte que está comentando PC o móvil, los dos. Defender for Endpoint se va al final a trabajar con el antivirus que tiene Microsoft a nivel de Windows y luego el que tienes que puedes instalar a nivel de móvil. José Manuel, Ángel, si quiero proteger en mi entorno cualquier descargo o intento de fuga de información de OneDrive, SharePoint o Outlook, entiendo que tendría que tener una licencia E5. No, o sea, no, ese es el tope de gama, José Manuel. Como he comentado antes, el tema de licencias al final genera mucho, y esto es algo habitual, me viene bien que lo pregunte José Manuel, porque al final la realidad es que hay que
saber un poco lo que hay a nivel de licenciamiento y apoyarte en el partner. ¿Por qué? Porque claro, si te vas al E5, el E5 ese es lo que he dicho, el tope de gama. Yo puedo contratar a Azure el IPP1, por ejemplo, y me valdría, ¿vale? Para la fuga de información, porque protejo el documento a nivel de SharePoint y de SharePoint y Outlook, ¿vale? Con IPP1, si lo quiero tener puesto sin forma automatizada, y IP Plan 2 si lo quiero automatizado, ¿vale? Pero puedo coger el add-on, directamente si yo tengo empresa estándar, por ejemplo. No hace falta que me haga el E5. El E5 sería irse allí si quiero cubrir todas las partes de seguridad que lo incluyan que hemos comentado antes. Pero me valdría tener una solamente a nivel de administrador para controlar la seguridad de todos los usuarios. Hay cosas aquí a nivel de licenciamiento que con una te valdría, ¿vale? Pero al final ocurre que si yo quiero proteger algo, pues yo quiero al final etiquetar algo, el que tenga la licencia lo va a poder hacer. Claro, no es con algunas licencias que puede ocurrir, es una realidad a día de hoy, ¿vale? Que te coges la de Premium P1, ¿vale? O el 2 y con una puedo trabajar a nivel de organización esos riesgos. Con el administrador podría. Cuando hablamos de proteger un dato, al final, o etiquetar o que haga la acción el usuario, esa tiene que ir al usuario, ¿vale? Sí que puedo coger una y proteger un sitio de SharePoint. Pero claro, lo protejo de tal manera que luego cuando alguien quiere hacer acciones a la hora de proteger, pues no puede hacer ninguna acción porque no tiene la licencia. Pero eso, José Manuel, al final estamos haciendo mucho tema de IP, de DLP y todo eso. Si ves que tienes una necesidad o quieres validarlo, incluso hay clientes que estamos haciendo prueba de concepto. Lo validan, lo ven y normalmente al final protegen un poco a la persona que quiere al final estar en esos ruedos, que digo yo. ¿Vale? Vale, perdón, una cosa, para recibir notificaciones de intentos masivos de acceso a alguna de nuestras cuentas de empleados, para recibir notificaciones alertas, ¿qué licencia necesitamos? Pues Azure Active Directory y Plan 2. Con una te valdría, Carles. Vale, pues ya con eso, muy bien, a ti, Carles. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por asistir y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un ebook sobre Analytics para ti, titulado El valor de los datos. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo y convertirte ya en una organización data-driven. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos: comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online en nuestra web, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos esperándote.